Buenos días, chicos. Ya estamos jueves, espero que estén muy bien. Ya vamos a estar más o menos después de un año de que empezó la pandemia y seguimos haciendo videos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien, que les esté yendo bien a los que ya iniciaron el colegio, a los que no, que se estén preparando, estén ahí bien entusiasmados por empezar el nuevo año escolar, a los que van a empezar la universidad también, muchos éxitos, chicos. La universidad es bien tediosa, te deja muchos trabajos. Les deseo muchos éxitos, chicos, a su primer año en la universidad. Bueno, vamos a continuar con el pasaje que hemos estado viendo. Ayer nos quedamos con José en el capítulo 18 de Lucas, en el versículo 27. Hoy día vamos a terminar el capítulo desde el versículo 28 hasta el versículo 43. Vamos a leer el día de hoy. Bien, y antes de empezar vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por ese tiempo que tenemos de poder conocerte más a ti, Padre Celestial, a través de tu palabra. Señor, te pedimos perdón, Padre, por cada ofensa que hemos cometido, por cada cosa que te ha desagradado en nuestra vida. Señor, te pedimos perdón y ayúdanos a morir a nuestra carne, a morir a cada uno de los pecados que nos gobiernan. Señor Jesús, te lo pedimos, Padre Celestial. También te pedimos, Señor, que tú nos estés dando sabiduría e inteligencia, Señor, para comprender tu palabra, Padre. Háblanos a través de tu palabra, que tú nos estés guiando, Señor. Ayúdanos a comprenderla y para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a continuar. Y vamos a ver, estábamos hablando la última vez con José del joven rico y vamos a continuar con el versículo 28. Lucas 18, versículo 28 dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos dejado nuestras y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero y la vida eterna. Aquí nos habla mucho del sacrificio de cada uno de nosotros, que tenemos que dejar a un lado las cosas eh, que son sin importancia, ¿no? En comparación a la vida eterna, a lo que el Señor nos manda a hacer como sus discípulos. Y esto es parte del cristianismo. Como cristianos tenemos que morir a nosotros mismos y a dejar que el Señor mismo sea el que gobierne nuestras vidas y no nuestra propia voluntad, sino ser guiados por la voluntad del Señor Jesús. Bien, versículo 31 dice, tomando Jesús a los 12 le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y enfrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aquí el Señor Jesús está hablando acerca de lo que va a ocurrir en una semana aproximadamente, porque ahora estaban encaminándose a Jerusalén para cumplir lo que tenía que hacer, ¿no? Morir en la cruz para la salvación de sus escogidos. Y esto es lo que estaba diciendo a sus discípulos, pero sus discípulos todavía no entendían el mensaje que quería darles el Señor Jesús. No, y aquí empieza el camino a Jerusalén. Y en el versículo 35 vamos a ver que ellos, en el camino a Jerusalén, ellos van a pasar por un pueblo que se llama Jericó. Y en este pueblo, este, su popularidad de Jesús era tan grande que las multitudes lo seguían. Tipo cuando tú vas a Gamarra en pleno Día de la Madre, Día del Padre, o cuando estás en el centro de Lima. Ahí a más o menos esa cantidad de gente que ves, más o menos, pues puedes hacerte la idea de esas multitudes que podemos ver en esos pasajes, ¿no? Que cuando Jesús pasaba, esas multitudes llegaban a su alrededor porque Jesús era muy popular en ese momento.
No, y vamos a ver lo que nos dice el versículo 35 al 43. No, el título se llama Un ciego de Jericó recibe la vista. No, en Marcos este ciego lo llaman Bartimeo, porque es en griego significa hijo de Timeo, por eso es Bartimeo. Ya, dice acá, versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 36. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vemos que claramente había un mendigo que se llamaba Bartimeo, ¿no? Y vemos que él tenía esos deseos, verdaderamente. Sabía quién era el Señor Jesús, porque decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el Antiguo Testamento vemos que cuando se dice a una persona hijo de David, quiere decir que es el Mesías, que es descendiente de David y es la promesa que el Señor, el Dios había dado a David, ¿no? Que uno de sus descendientes se va a sentar en el gran trono y este es el Señor Jesús. Y aquí Bartimeo aparentaba, ¿no? En la historia que era ciego físicamente, pero en lo espiritual, ¿no? Él estaba con unos ojos espirituales, con un buen discernimiento, sabía quién era verdaderamente Jesús, que era el Mesías, que no era un maestro más, no era un profeta más, sino que era verdaderamente el Mesías, el Salvador. Él entendía esto y a pesar de estar en esta multitud tan grande, en Marcos dice, en el pasaje de Marcos, en el pasaje de Marcos capítulo 10, dice, versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud, las personas que estaban alrededor de Bartimeo, lo mandaban a callar, a pesar de que lo tenían como que el más insignificante entre toda la multitud por ser ciego. Así lo trataban, hasta lo mandaban a callarse, a pesar de estar gritando y constantemente para que el Señor Jesús le haga caso, ¿no? Él estaba pasando por una gran lucha y él quería verdaderamente que el Señor Jesús lo escuchase. Bien, vamos a seguir en Lucas, versículo 39, y dice, y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Aquí vemos una clara sanación, un milagro hecho por el Señor Jesús. Y vemos que aquí la actitud de Bartimeo no es una actitud donde vemos actualmente en algunas iglesias que ellos exigen, ¿no? Reclaman, proclaman sanidad, declaran sanidad como si ellos fueran los dueños, ¿no? De esas sanidades. En cambio aquí Bartimeo dice, ten misericordia de mí. Eso es lo que decía Bartimeo, ten misericordia de mí. Él estaba tan humillado delante del Señor, sabía que era un pecador y que necesitaba acercarse al Señor Jesús y le pedía que tenga misericordia de él. Y dice versículo 40 que Jesús, ah, recuerden el contexto, había una gran multitud. En toda esa multitud Jesús se detiene y mandó a traer a su presencia a Bartimeo. En ese momento solamente estaba Bartimeo y el Señor Jesús. Nadie más. Toda la multitud estaba en segundo plano para el Señor Jesús. Únicamente Él estaba pendiente ahorita de Bartimeo, porque vio que Bartimeo estaba acercándose a Él y le estaba diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces el Señor Jesús le dice, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y aquí vemos algo muy, muy lindo y muy bonito de parte de nuestro Señor, que no importa el pedido que tú le hagas, aún así, un pedido de oración que tú le hagas, aún así sea el más eh, simple o el más pequeño, el Señor siempre está ahí, es atento a todas tus oraciones que tú haces, a todas las peticiones que tú haces. Aquellas peticiones que tú haces como su hijo, Él está escuchando esas peticiones. No es que el Señor esté ocupado para poder escucharte, no es que el Señor lo va a notar y después te va a atender, no, el Señor automáticamente te atiende porque nosotros somos sus hijos y podemos tener comunión con el Señor. Así como el Señor Jesús se detuvo a escucharlo, también Él nos escucha a través de sus oraciones. Así que cada vez que nosotros oremos, cada vez que nosotros pidamos algo al Señor, hagámoslos con fe, hagámoslos confiando en el Señor. No, no importa si es algo simple, si es algo que tú pienses que es muy pequeño, que el Señor no lo va a tomar en cuenta, en realidad sí lo va a tomar en cuenta, aún así que sea lo más pequeño, el más pequeño, la más pequeña oración que sea verdaderamente necesario, el Señor lo atiende, así como lo atendió a Bartimeo, a pesar de ser él tan menospreciado por toda la multitud, el Señor Jesús, como un acto de gran misericordia, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el Rey absoluto, se tomó su tiempo para atender a Bartimeo, siendo el más insignificante entre esa multitud. Se dio su tiempo para poder servirlo, a pesar de que él estaba yendo a Jerusalén para cumplir su propósito, ¿no? Morir en aquella cruz. A pesar de ello, él se detiene. Él se detiene para poder servir a Bartimeo. ¿No? Y dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Este gran milagro que se hizo únicamente se hizo para glorificar a Dios, para exaltar su nombre, porque Él es digno de alabanza y digno de exaltación, ¿no? Y aquí lo más importante que quiero que quede en este pequeño devocional es la actitud que nosotros tenemos delante de nuestro Señor ante las oraciones que tenemos. De verdad nosotros oramos creyendo que el Señor es soberano. De verdad nosotros oramos teniendo fe y confianza en el Señor, o solamente oramos para cumplir, o quizás oramos solamente para pueda ser algo matutino, algo ya que tú lo haces siempre y ahí queda, ¿no? Algo monótono que ya quedaba en ti y lo haces porque, en fin, lo tienes que hacer. O verdaderamente lo haces porque sabes que el Señor te escucha y sabes que el Señor te va a responder. En verdad nosotros somos sus hijos y únicamente gracias al sacrificio del Señor Jesús podemos tener comunión con Él y podemos acceder a Él confiadamente al trono de gracia. No es al trono de juicio, no es al trono de justicia, es al trono de gracia. Y nosotros podemos tener comunión con Él gracias al sacrificio del Señor Jesús. Así que tenemos que aprovechar esto y darle las gracias al Señor por tener esta bendición de poder comunicarnos con Él a través de las oraciones que tenemos, a través de su palabra, a través del devocional, a través de las reuniones que tenemos. Y no pongamos las oraciones como algo minúsculo, ¿no? A veces solamente algunas personas, ¿no? Que quizás a varios les ha pasado, que solamente oran para el almuerzo, para el desayuno y para el lonche, y después se olvidan. No, hay algunos que son así, lo hacen solamente por algo cotidiano, pero verdaderamente no lo hacen para tener una relación con el Señor, así que no seamos así. Si es que hemos hecho esto, pidámosle perdón al Señor y a partir de hoy día empecemos a orar verdaderamente en las mañanas, en las tardes y en las noches, aparte de la hora de comida. Tengamos un momento para poder conversar con el Señor y pedirle.
no solamente peticiones, ¿no? También gratitud. Gracias por todo lo que hace con nuestra vida, gracias por la salud que tenemos, gracias por los estudios que te ha dado, gracias por infinidad de bendiciones que nos ha dado. Yo sé que hay muchas cosas por qué agradecer, ¿no? Y si hay cosas tan privadas que quieres agradecer, hazlo. Hazlo en privado con el Señor en tu cuarto, en donde estés más, de una manera más privada, hazlo. Pídele al Señor, dale gracias, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de darle las gracias, Él es digno absolutamente de nuestras oraciones y únicamente gracias a Él podemos tener este acceso. Así que chicos, ese es el devocional de día y espero que podamos meditar en ello. Cuídense mucho, nos vemos.